de todo lo que tú hagas, sea de palabra o de hecho, sea el Espíritu Santo de Dios guiándote, sea el Espíritu de Dios moviéndote, sea el Espíritu de Dios ayudándote en todo lo que tú haces, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, empieza a obrar en milagros, empieza a obrar en maravilla, empieza a pasearte de una manera especial. Señor, que tu Espíritu Santo, que es el consolador, que es nuestro ayudador, que es el que nos enseña todas las cosas, nos pueda guiar a toda verdad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Habla a cada vida, a cada corazón, habla a tus hijos, Dios, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno, ya conmigo, todo el tiempo. Amén. Bendecimos la vida de nuestra hermana Norelis. Es un honor que esté hoy con nosotros en este lugar. Aquí junto con nosotros, juntos, adorando al Señor. Amén. Porque el Señor es bueno. Hemos venido este mes. Hemos estado hablando acerca de el Espíritu Santo. Hemos tomado una serie de estos 4 domingos hablando acerca de lo que es el Espíritu Santo o viviendo en el Espíritu Santo. Dios nos manda a nosotros vivir una vida en el Espíritu Santo. ¿Por qué una vida en el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es la fuente inagotable de Dios. El Espíritu Santo es el motor del cristiano. El Espíritu Santo es esa ayuda, es ese plus extra, es ese complejo B12, es ese cóctel vitamínico que el ser humano inyecta su vida para nutrir su cuerpo. Bueno, el Espíritu Santo es ese complejo B, es ese cóctel de vitamina que Dios nos ha dejado a nosotros para que nosotros nos fortalezcamos, para que nuestro cuerpo se fortalezca y se nutra. Puede sentarse. Entonces todo eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y cuando Dios hablaba en mi vida, en mi corazón, acerca de viviendo en el Espíritu Santo, es porque la iglesia necesita entender qué es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, y la iglesia tiene que volver a la esencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo toma de lo que hay en el corazón de Dios y nos lo revela a nosotros, a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios desea, qué es lo que Dios hace. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en la vida del creyente. Como creyente, necesitamos nosotros tener y conocer y comprender la ayuda del Espíritu Santo a nuestro favor. Cómo opera el Espíritu Santo en nuestra vida. Viviendo en el Espíritu Santo no es solamente déjalo que se mueva, porque podemos hacer una cosa aquí, pero el problema es allá afuera. ¿Qué somos? ¿Qué somos allá afuera? ¿Qué somos dentro del matrimonio? ¿Qué somos nosotros en la relación familiar? ¿Qué somos nosotros en la relación social? Y si nosotros no entendemos esos conceptos de que a qué Dios nos ha llamado, o no hemos entendido qué es lo que Dios espera o demanda de nosotros, creo que es algo que como hijos de Dios necesitamos entender, comprender a cabalidad qué es lo que Dios tiene. Mire, uno de los mejores dones dados por Dios a la humanidad, Jesucristo, es la fuente inagotable de vida. Todo aquel que cree en Él, dice la palabra, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Aunque moramos, aunque vivamos, del Señor somos. Dice que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, pero las tribulaciones a veces son duras, ¿verdad? Fuerte.
Pero dice que ni la tribulación nos separará del amor de Cristo, ni principados, ni potestades, ni lo creado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ninguna cosa nos podrá separar del amor de Cristo. Porque estamos cimentados, fuimos sellados, fuimos comprados por Jesucristo. Y como le decía, el mayor regalo que Dios le ha dado a la humanidad es el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. Por eso es un don. Un don es un regalo. Es algo que Dios nos dio a nosotros con un propósito. Entonces, ese regalo que es el Espíritu Santo es el mejor regalo que Dios ha dado a la humanidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene muchas funciones y muchas actividades en la vida del creyente. Una vez que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, el Espíritu Santo vino y se incrustó en el corazón del creyente. El Espíritu Santo vino a hacer vida en el corazón de los hijos. Aquellos que le confesaban, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces yo me constituí en hijo de Dios en el momento que acepté al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida. Me constituí en su hijo, me constituí en coheredero con Cristo en el momento que le acepté. Entonces en ese momento dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Dice que es el sello para nuestra redención. Si el Espíritu Santo no está en mí, el día que el Señor venga, ya va para ver su ticket, para ver su boleto, para estar su sello. Y la Biblia dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Mora en nosotros. Por eso dice que el Espíritu Santo es el mayor regalo. El Espíritu Santo tiene diferentes funciones y diferentes actividades dentro de la vida del creyente. Él se mueve conforme al plan de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo no está como cuando usted juega la ruleta rusa y pone aquí una flechita y usted le da así, si cae el número que caiga, usted es el ganador. No, el Espíritu Santo se mueve conforme a la voluntad de Dios en la vida de cada persona con un propósito específico dado por Dios. Y el Espíritu Santo va a empoderar la vida del creyente en las diferentes áreas que Dios determinó que sean empoderadas para que esa persona cumpla una función y sea fortalecida, sea nutrida en las áreas que Dios necesita que esa persona opere según la voluntad de Dios. Por eso es que la Biblia compara a la iglesia con un cuerpo. Dice que el cuerpo tiene diferentes miembros y que cada miembro del cuerpo tiene una función distinta en el cuerpo. El pie tiene una función diferente a la mano y la mano tiene una función diferente al pie. Pero también así el pecho tiene una función diferente a los músculos de la pierna y la músculos de la pierna tiene una función diferente al pecho. Las orejas tienen una función diferente a lo que es la parte de la nariz y la nariz tiene una función diferente a la parte de la oreja y la boca tiene una función diferente a la vista, a lo que es la vista, y la vista tiene una función diferente a lo que es la boca, pero todos son componentes y partes de un cuerpo que tienen un fin, tienen cada una un propósito, pero son el mismo cuerpo. Es decir, que así como usted es el cuerpo de Cristo y yo soy el cuerpo de Cristo, a mí me toca en este momento la función de pastor. Esa es la función que Dios me entregó, me otorgó. Pero el día de mañana, tal vez mi función sea otra y de repente a alguno de los que está aquí hoy sentado o lo que esté escuchando le toque asumir la función pastoral según el propósito de Dios. Pero mientras esa persona no esté ocupando una función diferente a la que ocupa hoy, es porque está siendo adiestrada, está siendo capacitada, está siendo moldeada para un día ejercer la función que Dios necesita que ejerza en ese momento determinado de la historia de su vida. ¿Para qué? Para edificación de otras personas. Entonces, el Espíritu Santo, como el regalo más extraordinario dado a la humanidad, tiene la capacidad de instruirnos, de enseñarnos, de capacitarnos, de llevarnos a cumplir un propósito
por el cual Dios nos llamó. Dios sabe que usted es débil. Dios sabe que usted es temperamental. Dios sabe que usted es melancólico. Dios sabe de que usted, Dios sabe todo. Pero aún así, sabiendo Dios todo de ti, Dios te llamó. Entonces no creas que estás por casualidad en los planes de Dios. No creas que un día aceptaste a Dios porque de repente, estaba melancólicamente tirado en el suelo y esa fue mi respuesta al momento que me predicaron. No, sino que todo es parte de un propósito mayor. Y a veces Dios permite circunstancias en nuestra vida porque esas circunstancias van a ser la base para Dios edificar nuestra vida y colocar fundamentos para llevarnos a un propósito mayor. Vamos a entender eso. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas funciones que el Espíritu Santo empieza a activar en nuestra vida? Lo primero que es que el Espíritu Santo te da testimonio de la verdad. El Espíritu Santo revela y enseña la verdad de todas las cosas. El Espíritu Santo revela y enseña la verdad de todas las cosas. Si no fuera así, miren lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8. Miren lo que dice. Y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirlo, pero ahora no las podéis sobrellevar. Es decir, que aún Dios en mi vida, como pastor, tiene muchas cosas que enseñarme, pero tal vez en este momento yo no tengo la capacidad para comprenderlas y entenderlas. Pero llegará un momento donde tendré esa capacidad para entenderlas y comprenderlas. Igual pasa en su vida. Entonces aquí vemos que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Dice que Él convence, es decir, que Él testifica. Cuando una vez nosotros escuchamos acerca de Dios, toda persona tiene conocimiento de que Dios existe. Aunque cada persona reacciona ante el mensaje de Dios de una forma diferente a la que otra. Pero aunque la persona niegue la existencia de Dios, reconoce de que Dios existe. Aunque la persona niegue la obediencia a Dios, sabe que Dios necesita ser obedecido. Aunque la persona se rehúsa a seguir el camino de Dios, esa persona sabe que es necesario seguir las enseñanzas de Dios para vivir una vida mejor. Todos sabemos eso, pero el Evangelio simplemente es revelado a través del Espíritu Santo en la vida de una persona. Cuando el Espíritu Santo hace morada en la vida de una persona, en su corazón, entonces el Espíritu Santo empieza a convencer de pecado, empieza a mostrarle a la persona que lo que está haciendo va mal, va en contra de la naturaleza de Dios y ofende a Dios. Entonces ahí vemos claramente que el Espíritu Santo empieza a testificar entre lo que es verdadero y entre lo que es falso, entre lo que es verdad y entre lo que es mentira. ¿Por qué? Porque Él empieza a producir en nosotros un deseo. Dios siempre va a producir un deseo en la vida de una persona. Y ese deseo siempre va a ser adorarle. Siempre va a ser buscarle. Siempre va a ser hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. Si en su corazón se produce lo contrario, eso quiere decir es que el Espíritu Santo no le hemos dado el lugar que Él merece. No le hemos dado la libertad para que Él opere, para que Él se mueva. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en la vida de una persona, la persona, como por un acto natural o por naturaleza propia, la persona va a ir desarrollándose
en el Señor, va a ir creciendo en el Señor y va a ir cambiando en el Señor. ¿Por qué? Porque esa es una de las características natural del Espíritu Santo cuando opera en la vida de alguien. La persona empieza a cambiar, sí o sí. No tiene otra opción, porque el Espíritu Santo nos lleva a cambiar. El Espíritu Santo nos induce a cambiar. El Espíritu Santo es una guía que no nos deja solos, sino que está en medio del proceso, aún en los peores momentos. Ahí está el Espíritu Santo. Testifica la verdad. El Espíritu Santo guía al creyente. El Espíritu Santo guía a los creyentes hacia una amistad íntima con el Padre. Eso es extraordinario. Yo no tengo intimidad con Dios porque yo soy más espiritual, porque yo sí tengo la unción, porque yo sí estoy parado donde tengo que estar parado. No, usted tiene intimidad con Dios. Es únicamente a través de la guía del Espíritu Santo. Sin esa guía, sería imposible que usted tuviera relación con el Espíritu de Dios, con Dios. Si el Espíritu Santo no le guía, usted nunca tendría esa relación con Dios que ha tenido. O tal vez no la ha tenido porque el Espíritu Santo no está guiando tu vida. Entonces necesitamos darle al Espíritu Santo esa guía en nuestra vida. Darle al Espíritu Santo esa guía para que Él empiece a moverse, Él empiece a cambiar y Él empiece a ajustar lo terrenal a lo terrenal, lo que es de terrenal a lo terrenal, pero también lo que es del espíritu al espíritu. Hay cosas terrenales que no deberíamos de hacer. Hay otras que sí, que nos llevan a un común vivir con la sociedad. Y hay otras que nos llevan a un común vivir, pero también nos alejan de Dios. Entonces, por eso que el Espíritu Santo acomoda lo terrenal a lo terrenal. Nos muestra qué cosas naturales del mundo natural nosotros podemos movernos en ella y otras en las cuales no deberíamos movernos porque nos alejan de Dios. Pero también acomoda, gloria a Dios, pero también acomoda lo espiritual a lo espiritual, porque nos muestra la manera más práctica para nosotros ser empoderados por Dios a través de su Espíritu Santo. Nos da las estrategias y nos da las herramientas para nosotros asirnos del poder de Dios, para nosotros poder vencer en las áreas que hasta hoy de repente somos débiles. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Es muy importante. Miren lo que dice el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Dice que hay un deseo en mi carne, pero también hay otro deseo en mi espíritu. Y estos dos deseos se oponen, es decir, hay un choque de intereses entre estos dos deseos. Y dice que el espíritu de la carne se opone para que nosotros no hagamos lo que queremos. Dice, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, la Biblia dice, pero que si somos guiados por el Espíritu de Dios, no estamos bajo la ley del pecado. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. 17 obras de la carne manifiestas aquí en estos versículos. Y estas obras de la carne o deseo de la carne se opone al deseo del Espíritu. Pero si nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, no vamos a estar nunca bajo la influencia de los deseos de la carne. Los deseos de la carne siempre van a estar ahí.
Pero una cosa es que estén y otra cosa es ser guiados por esos deseos. Pero si nosotros somos guiados por el Espíritu, nunca sucumbiremos a los deseos de la carne. Necesitamos nosotros a aprender cada día la vida del Espíritu Santo. Por eso dice, como dice aquí, el versículo dice, digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, Dios nos manda a nosotros a andar en el Espíritu. Y una vida en el Espíritu es una vida de obediencia a la palabra de Dios. Es una vida de obediencia a lo que Dios estipuló. Dice, pero cónchale, es que es difícil cambiar. Sí, es difícil cambiar cuando queremos hacerlo en nuestra fuerza. Es difícil cambiar cuando lo quiero hacer bajo mi propio criterio o mi propia fórmula. El hombre natural no puede percibir las cosas de Dios porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Así que no espere que una persona que no va a la iglesia, que no se congrega, que está viviendo su vida de 1, 2, 3 como Ricky Martin, entienda lo que hasta hoy usted está entendiendo. No, lo que nosotros necesitamos hacer es orar a Dios para que Él tenga un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, el cual es el que da el entendimiento para poder comprender la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y la única manera de poder entender y comprender la voluntad de Dios es a través del Espíritu Santo de Dios, revelado en la vida de una persona. Y cuando el Espíritu de Dios es revelado a la vida de una persona, esa persona, el mismo Espíritu de Dios, la llevará a toda verdad. Y cuando habla de toda verdad, significa de que el Espíritu Santo va a hacer que esa persona empiece a cambiar, porque está conociendo una verdad que está confrontando su realidad. ¿Qué hace Dios a través del Espíritu Santo? Confronta nuestra realidad, confronta nuestros pecados y nos lleva a una verdad absoluta en su amor y en su misericordia, que para poder tener una relación con Él, Él necesita confrontar nuestro pecado para llevarnos a toda verdad y a todo conocimiento, para que nosotros comprendamos que lo que Él tiene para mi vida es mejor de lo que tal vez yo practico hoy en día. Por eso es que el Evangelio no puede convertirse en la vida del verdadero Hijo de Dios en una religión, sino que el verdadero Evangelio de Jesucristo dado a los hombres se necesita convertir en una cultura de reino. ¿Y qué significa cultura? La cultura en una nación, en una sociedad, en una familia y en una persona es su idiosincrasia. ¿Qué significa? Es su patrón de comportamiento, es su estilo de vida. Cuando hablamos culturalmente de Venezuela, hablamos que Venezuela es un país alegre, es un país de hermandad, de confraternidad, es un país de que, bueno, nos picamos la arepa en 4 porque no hay más pase y hay 4 personas y comemos de una arepa comemos 4, porque es la esencia del venezolano, el compartir, el ayudar, el ser hospedador, el ser ayudador. Vemos a alguien que está pasando y se cayó por allá, corremos y le ayudamos, lo levantamos, vemos que él se quedó accidentado, nos paramos, ¿en qué le podemos ayudar sin conocerlo? Y estamos dispuestos a llevarlo a su casa sin necesidad de conocerlo, porque esa es parte de nuestra cultura. Así fuimos formados, así fuimos enseñados. Entonces, el Evangelio de Jesucristo necesita convertirse en una cultura en nuestra vida, lo que llamamos cultura de reino, es decir, un estilo de vida, es decir, es lo que respiramos, es lo que nosotros expresamos, es el Evangelio de Dios. Nos comportamos como verdaderos hijos de Dios. ¿Qué fue lo que cambió el mundo? Lo que cambió el mundo fue una conducta producida en el corazón de los que creyeron y manifestadas a través del poder del Espíritu Santo. Porque cuando ellos conocieron a Jesús, la Biblia dice que Jesús tuvo 3 años aproximadamente de ministerio, enseñando y predicando, sanando a los enfermos. Pero durante esos 3 años, los discípulos seguían siendo los mismos cabezones. Eran iracundos, tenían envidia,
tenían problemas, querían, en un momento cuando Jesús lo arrestaron, vino el otro, le tiró un imagínate que caminaba con Jesús y tenía escondidas espadas dentro de su vestido. Y cuando arrestaron a Jesús, vino uno y sacó la espada y ya le lanzó. Y yo me imagino que no le lanzó a cortar la oreja, le lanzó fue a cortarle la cabeza a Marcos. Simplemente que el hombre fue astuto y movió la oreja y se la cortó. Imagínense la cuerda de cabezones que andaba con Jesús. 3 años andando con Jesús y esos sinvergüenzas no habían dejado de mentir. Tenía Judas, que era un mentiroso, fue un traidor, lo entregó. Y Pedro se convirtió en un mentiroso porque negó a Jesús. Y todo eso pasó. Wow, pero esa era la gente que andaba con Jesús. Padre, mira, bueno, es más que si evangélico, imagínense que no lo fuera. Porque la única manera de que una persona cambie es cuando el Espíritu Santo se revela y se hace presente en la vida de alguien. Dice que cuando llegó el día del Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Algo sucedió en la vida de ellos cuando el Espíritu Santo se hizo manifiesto sobre ellos. Y los que estaban ahí también, wow, ¿qué es esto? Y hubo una manifestación del Espíritu, que aún los mirones fueron tocados y llenados por el Espíritu Santo. Y sus vidas nunca más fueron las mismas. Eso nos enseña que cuando el Espíritu Santo toca la vida de una persona, esa persona difícilmente volverá al pasado, volverá a la esclavitud. Porque cuando una persona es tocada por el Espíritu Santo, esa persona es confrontada con su pecado y se le revela la identidad de Jesucristo, se revela el propósito de Dios y esa persona empieza a manifestar un patrón de conducta diferente que nosotros le decimos de una cultura de reino. Empieza a vestirse diferente, empieza a hablar diferente, empieza a comportarse diferente y empieza a tener hábitos diferentes, porque el Espíritu Santo empieza a guiarlo a toda verdad. Eso hace el Espíritu en la vida de sus hijos. Nos cambia el protocolo. Nos cambia el protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Nos acostamos, nos cepillamos, nos se bañan, otros hacen todo lo que van a hacer y se acuestan. Pero el Espíritu Santo cambia el protocolo, ya va. Hey, aquí estoy yo, vamos a tener comunicación con papá. Y cuando él se levantaba anteriormente sin la revelación del Espíritu, esa persona ni se acordaba ni daba gracias a Dios. Pero cuando empieza a conocer la vida en el Espíritu, esa persona se despierta y empieza a pasar tiempo con Dios para agradecer a Dios por lo bueno que ha sido. Empieza a agradecer a Dios aunque todo va mal. Dice, gracias Señor, porque yo sé que de esta también salgo porque tú estás conmigo. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Y cuando el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, Él empieza a cambiar esos patrones de conducta. Otra de las funciones del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo protege del peligro. Cuando el Espíritu de Dios ve que hay peligro en tu vida, el Espíritu Santo empieza a contristarte. Empieza a poner en tu corazón, oye, ya va, no hagas esto, no vayas por este camino, no inviertas en esto, no vayas por este camino. Oye, no te juntes con esa persona no es adecuada. De repente no te la dirá con estas palabras, pero va a poner en tu corazón tristeza, va a poner de repente como aquel tipo de remordimiento y digo, oye, como que algo no está bien. Ese es el Espíritu Santo hablando a tu vida. Ahora nos toca a nosotros decidir si seguimos la guía del Espíritu o seguimos nuestro deseo. Ay, pero es que me cae bien, él es chévere. Cónchale, pero que el negocio se ve bueno, voy a ganar el 200%. Y cónchale, es que de verdad, pero es que este camino me lleva más cerca, llevo más rápido. Nosotros decidimos si seguir nuestra coeficiencia intelectual o nuestra conciencia natural, o nos dejamos guiar por ese sentimiento que es producido en el corazón, que nos está diciendo, aunque se ve bueno, eso no sirve. Y decir, no, ya va, mejor no. Ay, pero es que me da pena decirle que no, ya le dije que sí. Dice, errar es de humano, rectificar es de sabio. Y cuando usted rectifica, es porque el Espíritu Santo lo está llevando a toda verdad. Y una vez que te rectifique, de repente pasará la pena, esa persona se molestará, pero el resultado final de esto
va a ser beneficioso para ti si tú has decidido guiarte a través del Espíritu Santo. Otra de las funciones del Espíritu Santo es que purifica a los creyentes. El Espíritu Santo purifica el corazón de los creyentes para que no deseen hacer lo malo. Y también el Espíritu Santo también calma los temores y llena de esperanza a los creyentes, según el Evangelio, el Evangelio según San Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Dice que el Espíritu Santo es un consolador. ¿Y qué es un consolador? Mire, quiero leerle esto breve aquí acerca de lo que es un consolador. La palabra griega traducida consolador significa alguien que es llamado al lado de, y tiene la idea de alguien que anima y exhorta. El Espíritu Santo toma residencia permanente en los corazones de los creyentes. ¿Para qué? Para estar al lado nuestro. ¿Para qué? Como dice dice para animar, para exhortar, está el Espíritu Santo, y para enseñar, porque esa es la función. Y el libro de 2 Timoteo, capítulo 1, verso 17, dice, sino que se me fue para otro lado, no es. Déjame rectificar. Se me perdió la cita, esa no es. Pero le voy a parafrasear lo que dice. El Espíritu Santo dice, quita de nosotros todo temor. Yo creo que lo tengo aquí anotado en esta hojita, permítame. Quiero que usted se lo lleve en su corazón. Romanos 8:14, déjame ver si es este. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Es decir, no recibimos un espíritu de esclavitud para estar en temor. Y una de las características o de las funciones también del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos purifica nuestro corazón y nos da a nosotros entender de que no debemos de andar en temor, que el temor no tiene lugar ni cabida en nuestro corazón, sino que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo da fruto. Otra de las funciones del Espíritu Santo es que produce frutos con amor en nosotros. Amor, gozo, paz, benignidad, templanza, como lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esas son cosas que produce el Espíritu Santo. Una de las funciones es que el Espíritu Santo es productivo. Debemos entender que el Espíritu Santo para la vida del creyente, del verdadero Hijo de Dios, es productivo. Produce algo que te beneficia. Hay cosas que producen, que la gente puede producir en su vida y no le beneficia, sino contrario, más bien que le resta. Pero el Espíritu Santo, como fue enviado a favor de nosotros, para estar con nosotros, al lado de nosotros, para exhortarnos, para enseñarnos, para animarnos, también el Espíritu Santo tiene la capacidad de enseñarnos, y de no solamente enseñarnos, sino de producir ciertas características o ciertos patrones de conducta en nosotros. El Espíritu Santo empieza a producirlo, empieza a hacerlo, empieza a colocar esos frutos, y esos frutos empiezan a manifestarse en nuestra vida: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son los 7 o 9 frutos del Espíritu Santo que empiezan a producirse en la vida del creyente. ¿Para qué? Para cambiar su actitud, para cambiar su comportamiento y para firmar sus pies, para que esté firme cuando vengan los momentos difíciles. Necesitamos desarrollar esos frutos en nuestra vida. Aleluya. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo reprende. El Espíritu Santo reprende al creyente.
Es decir, el Espíritu Santo se contrista. Dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para la redención. Primera de Corintios, capítulo 3. Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dice la Biblia que somos santuario de Dios. Dice, no somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu Santo, somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros para cumplir un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Llevarnos a toda verdad. Capacitarnos. Prepararnos. En Romanos 12. Déjenme buscar acá que lo tengo también anotado. 1 Corintios. Primera de Corintios 12 habla acerca de los dones del Espíritu Santo. Vamos a buscar acá 1 Corintios 12. Lo que produce el Espíritu Santo, los dones. Dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de estos dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaban llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace que la gente pueda reconocer que Jesucristo es el Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu de Dios es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, que la manifestación del Espíritu Santo es provechosa para ti, pero también es provechosa para mí. O sea, lo que tú tienes de parte de Dios, ese don, esa característica, esa habilidad que Dios te dio a ti a través de su Espíritu Santo, no solamente te beneficia a ti, sino que también me beneficia a mí, porque me complementa. Nosotros somos un complemento del otro, del prójimo. Lo que yo tengo edifica al otro, pero lo que el otro tiene me edifica a mí. Es decir, juntos nos edificamos. Juntos somos más fuertes. ¿Por qué? Porque para eso lo permitió el Señor así. Imagínense que yo me lo sepa todo. Entonces voy a empezar a caminar como si estuviera caminando por encima de las nubes. Yo soy el hombre del momento, soy iluminado, soy el profeta, soy la teofanía de este tiempo. ¿Por qué? Porque creo que yo soy el que me la sé toda. Creo que lo que yo digo es la única verdad, que lo que yo hago es lo único que viene de Dios. Y pues no es así. Dios no me hizo a mí un ser perfecto. La Biblia dice que estamos camino a ser perfeccionados, pero no soy perfecto. Pero Dios ha dejado gente alrededor nuestra, pastores, ministros, hermanos, que complementa lo que yo no tengo. ¿Para qué? Para que hagamos las cosas mejor y para que podamos crecer. Nos ayudamos a crecer mutuamente y avanzar en el conocimiento de Dios. El Espíritu Santo es el amigo del cristiano. Mi amigo, el Espíritu Santo, es nuestro amigo, no es cualquier cosa. Y cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón y está cumpliendo la verdadera función por la cual ha sido enviada a nuestras vidas, estoy seguro que no solamente nosotros vamos a cambiar y vamos a crecer, sino que los que están a mi lado también van a cambiar y van a crecer. ¿Por qué? Porque eso va a ser una reacción natural. Mi cambio y mi crecimiento va a producir el cambio
en otras personas, pero también va a producir el crecimiento en otras personas. El crecimiento en su conducta, el crecimiento en su manera de pensar, en la manera de ver al mundo, va a ser producido. ¿Por qué? Por el crecimiento del Espíritu de Dios en mi vida. Va a producir en ellos algo extraordinario que los va a llevar a toda verdad. Y van a decir, yo necesito tener lo que ellos tienen. Yo quiero andar como ellos andan. Porque de repente nos ven feliz, nos ven que seguimos adelante. Pero lo que tal vez no saben es que el mundo nos cae encima, pero nos sostenemos firmes porque el Señor está con nosotros. Porque sabemos a quién le hemos creído y sabemos a quién servimos. Y es necesario que nosotros empecemos a darle el aposento que el Espíritu Santo necesita en nuestras vidas. Darle el lugar al Espíritu Santo que necesita en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo pueda crecer conforme a la voluntad de Dios en nosotros y nosotros podamos crecer conforme a la voluntad de Dios. Para que el Espíritu Santo haga los cambios, yo necesito dar el lugar. Y lo otro que dice es que el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. No es el pastor, no es la esposa del pastor, no es la iglesia o la estructura de la iglesia, no es el hermano tal o la hermana tal, no, es el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo va a usar a pastores, a esposas de pastores, a hermanos de la iglesia, a la hermana de la iglesia, para nosotros ser instruidos conforme a la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo tiene que usar a alguien para hacer algo en nosotros, pero nosotros también tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos enseñe. Imagínense, yo ya me lo sé todo, tú me vas a decir lo que yo tengo que hacer. No, debemos tener humildad en nuestro corazón para aprender. Y a veces es necesario desaprender para volver a aprender. Es decir, que tenemos que vaciar el vaso, el líquido en el vaso, para que ese vaso sea llenado nuevamente con un agua limpia, con un agua transparente, con un agua purificada que proviene del Espíritu. Necesitamos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para que nos guíe a toda verdad. Yo quiero invitar a que usted se coloque de pie y que usted le pueda decir: Espíritu Santo, llévame y guíame a toda verdad. Yo necesito ser guiado por ti, oh Dios. Que tu Espíritu Santo pueda tomar el lugar que le pertenece en mi vida. Ayúdame, Dios, a darle la libertad a tu Espíritu Santo para que empiece a producir en mí el deseo que viene de ti. Señor, para que pueda producir en mí los cambios necesarios, Dios, que me van a llevar a mí a cumplir tu propósito aquí en la tierra, Dios. Ayúdame a ser luz. Ayúdame a ser obediente y que tu Espíritu Santo coloque en mí ese deseo, coloque en mí esa pasión, coloque en mí el ánimo pronto y que yo pueda, Señor, tener una relación de amistad con tu Espíritu Santo, que yo pueda escuchar cuando el Espíritu Santo me advierte del peligro, de un mal camino, de una mala decisión que vaya a tomar, de un mal, Señor, de relaciones que vienen a destruirme, que yo pueda escuchar esa dirección y esa guía que el Espíritu Santo de Dios trae a mi vida. Ayúdame a entender y a comprender, oh Dios, en este tiempo, Dios. Señor, que mis pasos no sean pasos dados, Señor, por una emoción humana, sino que sean guiados por el poder de tu Espíritu Santo, porque tú, Señor, a través de tu Espíritu me llevarás a toda verdad. Guíame, oh Dios, a toda verdad. Guíame al conocimiento, llévame al propósito por el cual me escogiste para que pueda habitar en tu presencia. Ayúdame, Señor, a ser ese instrumento de bendición
Señor, para mi familia, para mi matrimonio, para mis hijos, para la sociedad, oh Dios. Ayúdame a ser ese instrumento, Dios. Para no ser un martillo que quiera cambiar a otros a través de la fuerza, sino que sea el instrumento que tú uses para que otros sean cambiados a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios se revele a la vida, Señor, de nuestros cónyuges, Señor, de nuestros hijos, de nuestros familiares y vecinos, Señor, simplemente porque yo le doy la libertad, y que esa libertad y ese mover que hay en mi vida sea notorio a los que me vean, y otros, Señor, sean llenos y sean tocados por el poder de tu Espíritu Santo operando en mi vida, y que ellos sean llenos de tu Espíritu Santo, sean cambiados, porque el Espíritu Santo también los va a llevar a toda verdad, a todo conocimiento. Solamente tú tienes el poder. Solamente tú puedes cambiar, solamente tú puedes hacerlo, oh Dios. Señor, a ti, Señor, encomendamos, Señor, nuestra justa causa, Padre. Llévanos, guíanos a toda verdad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Padre.